Entre la década de los 40 a los 70, en El Salvador se vivió un periodo político, económico y social muy particular en cuanto a elecciones se refiere. Don Fausto cuenta que hubo un periodo en el que los alcaldes eran seleccionados a voluntad del gobierno en turno. Y le mandaban el correo como le mandaron a ese señor. Ajá. Preséntese y usted va a ser alcalde. ¿Y esa persona sabía o lo agarraban de sorpresa también? De sorpresa, sí, así. Bueno, venía de su terreno con sus manojos de leña. Lo tiró al patio y le dijo la esposa, mira, aquí está dejado. Y el papel decía, busque 8 personas de su confianza y preséntese. ¿Y esas 8 personas eran los concejales? Los concejales. 8 personas de su confianza. Eran los recomendados por el juez, el párroco y el jefe militar de la localidad, entre otras personalidades de la época. Prepárate porque vos vas a ser el alcalde, un jefe del PCN. ¿Cuáles eran los requisitos para ser alcalde entonces? Que supiera leer y escribir y que tuviera casa propia. Eso era todo. ¿Y tener también el aval de quién? Indudablemente conocido en el pueblo. Él fue alcalde del municipio de San Marcos en los años 70, asignado por el entonces Partido de Conciliación Nacional, el partido oficial. Aunque habían elecciones, ya se sabía quién ganaba. Durante 2 años era el cargo. Eran escogidos por la autoridad de turno. Y lo designó el partido, digamos. Usted va a ser, usted va a ser. Usted va a ser. ¿Cómo era que funcionaba? Habían elecciones, pero ya se sabía quién iba a ser. Así, había, comenzaban. Comenzaban. A haber elecciones, ya tenía como unos 4 periodos que ya. Para el antropólogo e investigador Pedro Ticas, el concepto de la representatividad en ese periodo de la historia del país era relativo. Depende de cómo se percibe el Estado, el sistema electoral y el gobierno de entonces. La elección de personas para la participación política en el estatus político, llámense diputados o alcaldes o consejos municipales, depende o ha dependido sustancialmente de las formas de organización del Estado Nacional. La política entonces ha sido el elemento clave para la organización del Estado Nacional. Las personas que se elegían en muchos casos tenían una notoriedad, un prestigio dentro del contexto de la comunidad. Eran los más representativos del municipio. El asunto de la política ha sido siempre un asunto de prestigio también. No solo es un asunto de poder y autoridad, que son 2 cosas distintas. El tema del prestigio, el tema de la autoridad es importantísimo para la elección. Una persona a lo mejor no podía tener dinero en aquella época, ¿no? Pero podía ser la persona más confiable, la persona que gozara de mucho más prestigio en la localidad para que fuese escogida como tal. Y claro, de esos elementos de orden humano se ocupaba la política, de observar, detectar, examinar quién era el representante más idóneo desde ese principio humano. Después de pasar esos períodos de la historia salvadoreña, de diversos regímenes políticos, militares y de convulsiones sociales y drásticos cuestionamientos al sistema electoral, la sociedad salvadoreña avanzó en el modelo del sistema electoral a partir de 1983, cuando se crea la Asamblea Constituyente. Se llama a elecciones libres, democráticas y representativas, mejorando el sistema a partir de los acuerdos de paz. Y hoy continúa perfeccionando su sistema electoral, a pesar de la resistencia, especialmente de la clase política. Este es un informe para Camino a las Urnas de Luis Alberto López.